Ok amigos, bienvenidos nuevamente a Mundo Radio Aficionado. ¿Qué vamos a analizar en el video del día de hoy? El día de hoy vamos a ver el apéndice B, que vendría siendo para la categoría aspirante o categoría Charlie Delta. ¿Ok? Entonces aquí lo vamos a analizar, al igual que lo hicimos con el apéndice A genérico sobre legislación para todas las categorías de radio aficionado. Ahora nos vamos a ir de lleno a la categoría aspirante. Para el documento que tienen que estudiar los que van a sacar su licencia de radioaficionado por primera vez. ¿Ok? La sección de este apéndice cuenta de tres partes, B1, B2 y B3. Por lo tanto, al finalizar este documento, tendrán respuestas correctas para cada sección. ¿Ya? La sección B3, B2 y B1. Entonces, para dar la prueba de aspirante, la primera, nosotros tenemos que estudiarnos todo el apéndice A de la reglamentación de las leyes vigentes, de acuerdo al reglamento de radio aficionado, y tenemos que estudiarnos todo lo que es la categoría técnica, ¿ya? Y las categorías técnicas son las de aspirante, novicio, general y superior. Así que el día de hoy nos toca aspirante. Yo actualmente tengo que dar la de novicio, pero voy a comenzar por la aspirante porque si ustedes vieron los videos anteriores del reglamento, me desayuné con algunos cambios que se hicieron en el reglamento. Así que voy a volver a analizar el aspirante antes de saltarme al novicio para ver los cambios que se han hecho, ¿ya? Y ver las modificaciones que hay según lo actualizado hasta el 8 de septiembre del 2017, ¿ya? Porque yo estudié con la reglamentación antigua. Así que, según lo acordado, vamos a hacer lo mismo que en los videos anteriores. Vamos a ir leyendo las preguntas y vamos a ir dando la respuesta correcta. Creo que no es bueno leer cada una de las respuestas incorrectas, cosa de que uno solamente inyecte la información fiable a nuestra mente, ¿ya? Entonces, la respuesta, o sea, la pregunta con la respuesta correcta, cosa que en el momento de la prueba, en el momento del examen, ustedes literalmente, si no recuerdan muy bien cuál era la alternativa, sí va a haber una de esas alternativas que les va a sonar, en cambio la otra no. Entonces, esa es la forma, digamos, más correcta de poder estudiar. Siempre pregunta y respuesta correcta, ¿ya? Dice que el presente apéndice es parte integrada de la norma de exámenes para radioaficionados. Este apéndice señala las materias que el postulante a categoría aspirante debe saber para presentar a examen. Contiene además las preguntas para los diversos temas, los que se incluyen en las secciones siguientes. B1 contiene 62 preguntas y respuestas de electricidad. La sección B2 contiene 33 preguntas y respuestas de electrónica. Ojo con eso, muchachos. La electricidad y la electrónica son cosas distintas. Ya, de repente he tenido algunos inconvenientes, no tan solo yo, varios colegas, que creen que la electricidad y la electrónica es lo mismo, pero no lo es. ¿Ok? En sección B3 contienen 19 preguntas y respuestas de conocimiento práctico. ¿Ok? Así que hay que estudiarse cada una de estas tres secciones, porque de aquí se van a sacar preguntas al azar. ¿Ok? La categoría aspirante son más preguntas del reglamento, de lo que es legislación, y son menos de estas. Y a medida que uno va subiendo en categoría, son menos de reglamento y son más preguntas de la parte técnica, que es la que estamos analizando en este minuto. Después dice, las preguntas son del tipo de selección múltiple y contienen 4 opciones de respuesta, cada una siendo solo una de ellas la correcta. Vamos a agrandar un poquito más la letra, porque están viendo esto en video, ¿verdad? Entonces, para que les cueste menos seguirme, 150, vamos a poner aquí 160, ¿ven? No sé por qué hice salta 200 y es mucho. Vamos a ver si es posible subir un poquito. 160, si todavía no permite un poquito. 170, ¿ven? Ahí, me equivoqué. 170. Ahí sí. Vamos a ver si nos cabe ahora en la pantalla. Ahí sí, quedamos perfectos. Con esa letra yo creo que ya es suficiente.
Ok, para los efectos de confeccionar los exámenes se seleccionarán en forma aleatoria 12 preguntas entre la sección B1, B2 y B3. Ok, así que hay que estudiarse las 3 secciones, porque de cada sección se van a sacar 12 preguntas, perdón, no de cada sección, sino que entre las 3 van a haber 12 preguntas de este apéndice. Ok. Las materias técnicas para optar a licencia de radioaficionado categoría aspirante versarán sobre los siguientes temas. Okay, ¿de qué va a tratar esto? 1. De electricidad. Fundamentos de electricidad. Composición de la materia. El átomo, electrones, protones y neutrones. Carga estática, ley de cargas, conductores, aislantes, semiconductores. Corriente. Requisitos de la corriente. Fuentes de tensión. Clases de corriente. Efectos de la corriente. En el punto 1.2, circuitos eléctricos. ¿Qué es el vatio? El amperio, el ohmio, la ley de Ohm. Potencia eléctrica, energía eléctrica, circuito eléctrico, resistencia de un conductor, circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto, pilas y acumuladores, generadores de corriente continua. ¿Ya? Y en la parte 2 de electrónica se verá flujo electrónico en semiconductores, tratando emisión de electrones, funcionamiento del diodo, diodo semiconductor, estructura del semiconductor, electrones libres y huecos, corriente. En el punto 2.2, teoría del transistor, amplificación, ganancia del transistor, ganancia de corriente, tensión, resistencia, potencia, comparación de características y datos del transistor. En el punto 2.3, osciladores, oscilaciones del circuito tanque, osciladores de base sintonizada, osciladores de colector sintonizado, osciladores Hartley, osciladores Colpit, osciladores a cristal, osciladores realimentados por RC. También se hablará un poquito en el 2.4 sobre circuitos serie RLC, relaciones entre la tensión y la corriente, el circuito serie en general y resonancia serie. En el 2.5 se hablará sobre circuitos paralelos resonantes, circuitos con inductancia y resistencia, circuitos con resistencia y capacidad, circuito con inductancia y capacidad, efecto de la resistencia en el circuito, impedancia en un circuito resonante paralelo, selectividad y anchura de banda. En el punto 2.6, aplicaciones de los circuitos RLC, circuitos resonantes, resonancia serie, resonancia paralelo, generalidades, filtros, características de filtro. Fundamentos de la modulación, componentes de onda modulada, modulación de amplitud, modulación de frecuencia. Antenas y líneas de transmisión. Principios fundamentales. Campo eléctrico, campo magnético, consideraciones básicas, antenas básicas, vertical, Marconi, dipolo, Yagi. Líneas de transmisión, tipos de línea. También se tocarán tópicos de propagación de ondas, ondas de tierra, ionósfera, ondas ionoféricas, desvanecimiento o fading. Fading de salto, distancia de salto, zona de salto. Conocimiento práctico, uso del alfabeto fonético internacional. Yo de hecho tengo un video específico del uso del alfabeto fonético internacional. Así que se los voy a dejar abajito aquí en la descripción de este video para que ustedes también puedan ahí profundizar un poco más los conocimientos. Nociones básicas sobre correcto uso de normativa de radioaficionado. Conocimiento básico en propagación de señal. Distintivos utilizados en una comunicación. ¿Ok? Entonces ahora ya vamos a empezar de lleno en la sección B1 con sus preguntas y respuestas. ¿Ya? Eso es más o menos todo lo que va a tratar el apéndice B de la categoría aspirante. ¿Ok? Categoría aspirante. Ya. Nos vamos entonces a las preguntas y respuestas. Preguntas de electricidad para optar a licencia categoría aspirante. Vamos entonces. Un átomo está constituido esencialmente de
La C es la correcta, la respuesta correcta. Protones, neutrones y electrones. Pregunta número 2. Los electrones se encuentran, C también es la correcta, rodeando el núcleo. Pregunta número 3. Los conductores se encuentran entre las sustancias que A. Permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad. ¿Ya? Por lógica, por lo que se llaman conductores. 4. Se define intensidad de corriente. La respuesta es la correcta. Al flujo de electrones que atraviesan por una sección de un conductor en una unidad de tiempo. Vamos a la 5. La diferencia de potencial entre dos puntos se mide en voltios. Respuesta C es la correcta. 6. La fuerza eléctrica que produce el movimiento de los electrones en un conductor es la tensión eléctrica. Una diferencia de potencial entre los dos extremos de un conductor produce una corriente eléctrica. 8. Se entiende por corriente eléctrica A el desplazamiento de electrones a través de un conductor. Se entiende por diferencia de potencial entre dos puntos A el trabajo que realiza una carga eléctrica cuando se traslada desde un punto a otro. Número 10. Se define como potencia eléctrica A el consumo o generación de energía por unidad de tiempo. 11. En un circuito eléctrico, al conectar un elemento resistivo, ¿ya? O carga, B, se disipa energía en forma de calor. Aquí siempre hay pérdida de energía. La corriente eléctrica se mide en amperios. ¿Qué se mide la corriente eléctrica? En amperios. El siguiente dibujo representa a Tierra. ¿Okay? Este dibujito que está aquí representa a Tierra. ¿Okay? De llevar a puesta a Tierra alguna radio, alguna antena, cualquier cosa que tenga este símbolo, es Tierra. Tierra física. ¿Okay? 14. Materiales como el cobre, la plata y el aluminio son conductores. ¿Okay? Cobre, plata, aluminio son conductores. Número 15. La resistencia es la oposición del material al paso de la corriente. ¿Ok? Eso es la resistencia. Verlo por lógica también. Cuando uno está soldando un circuito, por ejemplo, instalando un LED, hay que colocar una resistencia. Vamos a ver videos más adelante de cómo se calcula la resistencia, porque de hecho debemos saberla para poder seguir subiendo de categoría. Y eso es lo correcto. La oposición de ese material, esa sustancia de la cual está conformada una resistencia, ¿ya? O un dispositivo para oponerse al paso de la corriente. También ustedes lo pueden asociar con el flujo del agua. ¿Ya? El comportamiento de la corriente es muy parecido a lo que es hidráulica. ¿Ya? Y también a ventilación industrial. 16. El aire, el papel, la mica, el plástico, el vidrio y el caucho son
B, materiales aislantes. ¿Ok? Entonces el aire, papel, mica, plástico y el vidrio y el caucho es la goma, son materiales aislantes. 17. Para medir la resistencia se usa el ómetro. ¿Ya? Para medir la resistencia. Ustedes obviamente lo van a tener en un multímetro, ¿ya? Porque el multímetro mide muchos parámetros. Ómetro, voltios, amperios, ¿ya? Capacitores, ¿ya? Faradio y muchas cosas. Por lo cual hay que colocar ahí el multímetro en medición de ómetro, de ohmios, ¿ok? Para medir la resistencia. Y también hay, en vez de multímetro, que hace todo, hay dispositivos exclusivos solamente para medir resistencia, como lo es el ómetro. 18. En un circuito, el amperímetro, en un circuito, el amperímetro se conecta en serie, ¿ya? En serie se conecta un amperímetro. De hecho, voy a hacer un videito donde yo tengo varios conectados análogos, que voy monitoreando ahí el consumo de mi equipo, ya que, como ustedes saben, yo funciono con energía autónoma, con panel solar y batería, entonces siempre tengo que monitorear constantemente la entrega y consumo que tengo, para ahí sacarle el mayor provecho al jack de radio. 19. En un circuito, el voltímetro se conecta en paralelo. ¿Okay? El voltímetro va en paralelo. 20. El término kilo significa mil. 21. Un resistor con los colores rojo, verde, café tiene una resistencia de, letra B, 250 ohms. Esto es importante, vamos a ver un video más adelante, como les digo, sobre los colores para poder calcular la resistencia, ¿ya? Por eso decía aquí resistor. Entonces, los colores rojo, verde y café tienen un significado, ¿ya? Y en esta circunstancia, rojo, verde y café, resulta que son 250 ohms. Así como les digo yo, para profundizar un poquito más el conocimiento, vamos a aprender a calcularlo. Entonces, en caso de que uno no tenga un ómetro o un multímetro, para poder medir una resistencia podemos saber qué valor tiene solamente analizando sus colores. Siguiente, número 22. Un resistor de 6400 ohms está representado por los colores. ¿Ven? Porque es importante saber calcularlo. En este caso yo le voy a dar la respuesta correcta. Y después lo vamos a ver en video para sí o sí aprender a calcularlo. Entonces, un resistor de 6400 ohms, ¿qué colores tiene? Tiene azul, amarillo y rojo. ¿Ok? Vamos por la 23. Una diferencia de potencial entre los dos extremos de un conductor produce el flujo de una corriente eléctrica. 24. La aislación eléctrica es la propiedad de los materiales que impide el paso de la corriente. Ya, eso ustedes lo pueden sacar por lógica. Están aislando la electricidad. Entonces, una propiedad de un material que impide el paso de la corriente. Más arriba vimos que eran los materiales, por la goma, como decía el caucho, el vidrio, el aire, el papel, plástico, ¿ya? 25. Un condensador es A. Un dispositivo eléctrico capaz de almacenar energía. Ya estos condensadores hay muchos diferentes tamaños.
se mide en microfaradios o faradios, dependiendo del volumen que tenga este, y es un dispositivo eléctrico capaz de almacenar energía. De hecho, yo he tenido varios chascarros con algunos grandes que tengo, que hay que puentearlos primero antes de manipularlos. Así como uno los va a utilizar más porque acumulan energía y cuando uno toca las patitas abajo te inyectan una descarga bastante fuerte. O sea, no te va a matar, pero asusta. A no ser que tenga un marcapaso y pueda interferir ahí en el ritmo de este. Así que precaución con los condensadores, nunca tocarlos en la parte de sus conexiones. 26. ¿Qué es corriente alterna? La corriente alterna es el desplazamiento de electrones que cambia de intensidad y sentido de circulación periódicamente. ¿Ok? Esa es la corriente alterna, que es muy diferente a la directa. Porque la directa, ya, tiene muy claro un lado negativo y un lado positivo. En cambio, en la corriente alterna no existe el positivo ni el negativo, ya digamos definido, sino que estos cambian de sentido ya a 50 Hz. O sea, por eso los enchufes digamos, de las casas o los enchufes que uno utiliza regularmente, da lo mismo para que el lado uno los conecte. Porque abajo a veces positivo, arriba negativo, negativo después arriba, abajo positivo a 50 ciclos por segundo. Entonces está constantemente cambiando su polaridad. ¿Ya? Entonces no está, digamos, ordenada. Por eso es que nosotros para los computadores, para nuestros equipos de radio, para todos los consumos energéticos que tenemos, todos los circuitos eléctricos funcionan con corriente directa. Por eso es que todas las cosas traen un transformador. Ese transformador rectifica ya ese, ese cambio de intensidad y sentido de circulación periódicamente a una corriente estable, a cierto voltaje, ya con cierta polaridad estable y fundamentalmente con cierta capacidad de amperio, ¿ya? Le entrega la energía que requiere el circuito eléctrico, ¿ya? Entonces, de cierta forma, por los enchufes nos llega la energía a granel y nosotros con los transformadores la dosificamos y entre comillas la purificamos y digamos, la mejoramos para que pueda ser utilizada por nuestros componentes electrónicos del hogar. Ok, 27 entonces. A. Se define corriente continua como, letra A la correcta, desplazamiento de electrones con intensidad constante y sentido de flujo único. ¿Ok? No varía su polaridad. ¿Ya? Los conductores eléctricos se dividen en, la número 28, es la letra B, en metálicos y electrolíticos, ¿ya? Porque los conductores eléctricos, valga la redundancia, conducen electricidad. Más arriba vimos que el aluminio conduce electricidad, el cobre, el oro, la plata. En realidad casi la mayoría de todos los metales conducen la electricidad eh, en mayor o menor eficiencia, ¿ya? Pero también hay componentes que no son metálicos, ya que tienen una base de agua, propiamente tal, que se llaman electrolíticos, ¿ya? Un fluido, como lo es el ácido de la batería, ¿ya? Ese es un componente electrolítico. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes colocaran un recipiente con agua destilada y hicieran pasar un flujo eléctrico por este, el agua destilada no es conductora, ¿ya? El agua por sí misma sola, ¿ya? Tiene que ser electrolítica para que sea conductora, o sea, tiene que tener otro compuesto que tenga relación con sales minerales o metales diluidos en el agua. ¿Ok? Entonces todo lo que son las sales
minerales y esas cosas transforman el agua en conductora. Por lo tanto, el agua por sí misma, purificada, destilada, digamos agua 100% limpia, libre de cualquier partícula externa al agua, no es conductora. Eso es como un tip para que ustedes sepan. Entonces, por ejemplo, si hacen el experimento con agua destilada, la ponen en un recipiente, como digo anteriormente, y hacen circular un flujo de electricidad, no les va a prender la ampolleta al otro lado. Entonces agarran un puñado de sal y se lo tiran al agua, en ese minuto el agua ya va a ser conductora. Ustedes van a decir, pero ¿por qué en las películas? ¿O por qué dicen, o las personas que han fallecido ahí lavando ropa y está todo el agua mojada, o sea, perdón, está todo el agua mojada, está todo el agua en el suelo y se han electrocutado? Claro, porque esa agua es agua potable, ya, viene con muchos componentes, no es agua destilada que sale de la llave, viene con flúor, viene con cloro, viene con otros componentes al interior. Aparte de que está el sal derramado al suelo, también en el suelo hay tierra, hay polvo, hay minerales, hay sales. Por lo tanto, el agua ya viene a ser una sustancia rica en electrolitos. ¿Ya? Por ese motivo que el agua es conductora y pasan lamentables situaciones por tener un mal manejo de ella junto con la electricidad. ¿Ya? Sigamos entonces. 29. Un material aislante se caracteriza por A. Es una elevada resistencia eléctrica. ¿Ya? Porque que habíamos dicho que la resistencia eléctrica era un material que se oponía al flujo, ¿ya?, de los electrones cuando circulaban por un conductor. ¿Ya? Y el material aislante es una resistencia mucho más elevada, ¿ya?, que incluso evita el flujo total, ¿okay?, de los electrones en, digamos, para explicarme bien, por ejemplo, el caucho, la goma que trae un cable, ¿ya? Uno lo pela y va el cobre por dentro, ¿ya? Pero por fuera uno lo puede tomar y no siente la electricidad, no le pasa nada. Porque esa gomita que traen por fuera es totalmente aislante. Entonces un material aislante se caracteriza por una elevada resistencia eléctrica. ¿Ya? Ahora si uno va aplicando más electricidad, digamos, más amperaje por una sección de un cable, este se va a ir calentando y va a terminar derritiendo esa gomita y van a producirse, digamos, cortocircuitos tremendos cuando uno utiliza secciones de cables que no están, digamos, diseñadas para poder soportar un nivel de amperaje elevado. Entonces por eso nosotros siempre tenemos que calcular y utilizar cables adecuados para los consumos que vamos a tener. Sigamos entonces. Número 30. Un amperio es equivalente a, letra A. Solo la 1 y la 3 es correcta. ¿Y cuál es la 1? Un amperio es equivalente a 1000 miliamperios y también es equivalente a 0,001 kiloamperios. ¿Okay? Número 31. El watt es una, letra D, la respuesta correcta, unidad de potencia eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que es el watt? Es una unidad de potencia eléctrica. Por eso comúnmente nosotros los radioaficionados cuando le preguntamos a nuestro corresponsal, oye, ¿con qué potencia está saliendo? Lo mismo que preguntarle ahí con cuántos watts está saliendo. O viceversa. 32. En un circuito serie la corriente, letra A, tiene un solo camino de flujo. ¿Ya? En un circuito serie la corriente tiene un solo camino de flujo. Aquí está. El siguiente símbolo corresponde a la representación de este símbolo que está acá, detrás, a una pila. Este símbolo representa a una pila.
Para medir la corriente se usa el amperímetro. Con el amperímetro medimos la corriente. 35. Para medir la tensión se usa el voltímetro. Tensión se mide con voltímetro. 36. El símbolo que tenemos aquí representa un condensador. ¿Recuerdan lo que era un condensador? Lo vimos más arriba. Era un acumulador de energía, ¿recuerdan? Y los acumuladores de energía están representados por este símbolo. 37. El símbolo que se ve aquí representa una inductancia. 38. El henrio es la unidad de medida de inductancia. Un milihenrio equivale a 0,001 henry. ¿Ya? La capacidad de un condensador se mide en faradio. Creo que se lo había dicho anteriormente. Los condensadores se miden en faradios. 41. El faradio es la unidad de medida de... ¿Qué es lo que mide el faradio? Capacidad. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando uno está midiendo faradios de un capacitor, ya está viendo qué capacidad de almacenaje tiene ese capacitor. 42. El símbolo, a continuación, representa un condensador variable. ¿Ya? Un condensador variable que puede disminuir o aumentar su capacidad. 43. El vidrio, al igual que el papel, la goma, los plásticos, el estaño y el cobre son materiales que, letra B la correcta, no son magnetizables. ¿Ya? El vidrio, el papel, la goma, los plásticos, el estaño y el cobre son materiales que no son magnetizables. ¿Ok? No podría haber sido, no son conductores, ya, si es que alguien lo pensó, porque estaba incluido el cobre, y el cobre sí es un conductor. Entonces no podíamos haber dado esa respuesta. Por lo tanto, esto se refiere a que no son magnetizables. Esto es la asociación que están haciendo acá. 44. Frecuencia es, no, letra A, el número de ciclos por segundo. Ya, eso es la frecuencia, la cantidad de ciclos por segundo. Por ejemplo, la corriente acá en Chile son 220 volts a 50 ciclos por segundo. 45. Un kilohertz equivale a 1000 hertz. ¿Ya? Palabra kilo de 1000. ¿Ya? Son equivalencias que uno las puede asociar hasta con el pan, muchachos. El asunto está en que leamos bien. 46. Periodo es el tiempo que tarda la señal en efectuar un ciclo. Eso es un periodo. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una onda aquí, la voy a hacer con el mouse, así. ¿Ya? O sea que subo, llevo arriba, bajo y subo nuevamente. ¿Ya? Ahí tenemos un ciclo, ¿ya? Y lo que me tardé en hacer ese ciclo se le llama periodo. Después vamos a ir fundamentando cada una de estas cosas en video después, porque
Lamentablemente concuerdo mucho con un colega radioaficionado que actualmente no está de acuerdo con cómo se toman, o sea, con las preguntas de los reglamentos. ¿Por qué motivo? Porque hay muchos radioaficionados que no son ingenieros en esta área, son médicos, son abogados, son, eh, ¿cómo se llama? Cualquier otra profesión que no tiene relación ninguna con electricidad y electrónica. Entonces deberían ser preguntas, digamos, de conocimiento general para tener precaución de no cometer un cortocircuito que nos pueda generar la muerte, ¿ya? De conocimiento genérico en electricidad. Pero meterse tanto en electrónica no debería ser necesario, por lo menos para la primera licencia, ¿ya? Ahora los que ya quieren, o por lo menos hasta las primeras 3 licencias, aspirante, novicio y general, ya debería, digamos, todas las materias técnicas ya de electrónica y todo este cuento deberían exigírselas solamente a la licencia superior. ¿Ya? Para el que quisiera ser superior, ahí ya apréndase todo la parte electrónica. Porque para el resto ya en la actualidad nadie se fabrica sus propios equipos. No son técnicos en electrónica ni tienen talleres en las casas, entonces actualmente el radioaficionado de hoy no hace sus radios, las compra. Lo que puede llegar a hacer son las antenas y experimentar con antenas, pero más allá de eso son contados los que fabrican sus equipos. Pero bueno, una apreciación netamente personal y de otro colega que me comenta lo mismo, no es, no es nada para criticar, sino que yo considero que hay que conocer muchas temáticas para poder sacar la primera licencia. Entonces, por un lado, obviamente igual está bien, pero hay gente que en su vida ha tenido relación con esto. Entonces, tiene que entrar ahí a profundizar cada una de las cosas y estudiar mucho. Porque, claro, puede memorizar todas las respuestas correctas y le viene en el examen, pero realmente no está entendiendo lo que está pasando aquí. Eso no quiere decir que uno entienda y sepa. Son cosas diferentes. Continuamos entonces. Número 47. La frecuencia de una onda sinusoidal. ¿Ya? Por ejemplo, hay inversores que son de onda sinusoidal y hay inversores que son de onda modificada. ¿Ya? Entonces, yo lo asocio por el tema de los paneles fotovoltaicos. ¿Ya? No es porque sea un ingeniero en electrónica ni en electricidad. Es porque he tenido que investigar al respecto de este tema. ¿Ya? Pero no todo el mundo le suena lo que es una onda sinusoidal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es? Según el reglamento, en la letra D, la frecuencia de una onda sinusoidal es inversamente proporcional al periodo. Vamos a la 48. Letra B. Longitud de onda es la distancia entre dos puntos máximos positivos consecutivos. 49. Dos condensadores en serie ofrecen más capacidad que dos en paralelo. Falso, porque la capacidad total disminuye. Lo mismo cuando uno conecta batería. Los capacitores son como mini baterías pequeñas. ¿Ya? Cuando uno conecta batería en serie, ¿qué pasa? Que al conectar una batería en serie, se aumenta el voltaje, pero se mantiene el amperaje. Me explico de otra forma. Si tengo dos baterías de 50 amperes cada una, al conectarla en serie, de digamos 12 volts 50 amperes, al conectarla en serie sigo teniendo 50 amperes, pero voy a tener 24 volts. ¿Ya? Aumento el voltaje, pero mantengo el amperaje. En cambio, si las conecto en paralelo, ya mantengo el voltaje de 12 volts, pero ya tengo 100 amperes.
Por lo tanto, los condensadores que son como mini baterías, ya no van a ofrecer más capacidad si las conectan en serie, ya, sino que cuando las conectan en paralelo, ahí ofrecen más capacidad, porque se suman sus capacidades, ya. En cambio, en serie se suman sus voltajes, nada. Entonces, 49 respuesta A es la correcta. Vamos a la 50. ¿Qué sucede cuando se conectan dos condensadores en paralelo? Letra A es la correcta. Que la capacidad total aumente. ¿Okay? Según lo que estábamos conversando anteriormente. Que la capacidad total aumenta. 51. Si se conectan condensadores electrolíticos en serie, sus polaridades se conectan de la forma más con menos. 52. El núcleo de hierro de un transformador tiene variadas formas. La que más se utiliza es el corte en E y en L de la lámina. Bueno, ya tienen que haber visto un transformador ustedes alguna vez en su vida. Es más típico porque yo más continuamente veo el E. Ya, y está constituido de láminas, porque van unas pegaditas al lado de la otra juntitas y forman el transformador. 53. La corriente suministrada por una batería es, letra A, continua. Ya, las baterías tienen polos, tienen un positivo y un negativo. Ya, y no se intercambian entre ellos, sino que siempre tienen su lado positivo y negativo. Ya, y entregan la energía de forma ordenada. 54. La tensión domiciliaria más común en Chile es 220 volt, 50 Hz. 55. La fuente de poder de un transceptor está destinada a, detrás de la correcta, proporcionar la energía necesaria. Claro, para eso tenemos la fuente de poder. Si no tenemos una batería, una fuente de poder. Que lo que hacía la fuente de poder o los transformadores es proporcionar la energía necesaria de forma limpia, ordenada, ya a nuestro requerimiento. Número 56. En los bornes de una batería usted dispone de, letra A, voltaje. 57. La corriente continua puede circular a través de resistencias e inductancias. La corriente alterna puede circular a través de todas las anteriores. Puede circular a través de condensadores, resistencias, inductancias, lo que venga, todas las anteriores. 59. El símbolo que está aquí representa una antena. Ese es el símbolo de antena. 60. El sistema AWG se usa para designar diámetros de cables eléctricos. 61. El proceso de transformar voltaje alterno en continuo se llama rectificar. ¿Ya? Cuando ustedes vean todo lo que son las fuentes de poder, ya todas tienen una etapa que se llama, que está el rectificador. ¿Ya? Entonces uno está rectificando, está reordenando, está realineando. ¿Okay? Asociarlo con eso. Entonces el proceso de transformar voltaje alterno, que era el que venía desordenado, sus polos así a granel, y cambiaban 50 Hz por segundo,
sus polaridades, cuando se transforma en continuo o en directo, también se utiliza ese término, se llama rectificar. 62 y última de la sección B1. Para evitar daños al equipo de radio, la fuente de poder debe ser, letra D, todas las anteriores. ¿Qué debe ser? Del voltaje específico para el equipo. Ok, entonces si tenemos un equipo que funciona a 13.8 volts, no le podemos poner una fuente que entregue 24 o 36 volts, o menos, ¿ya? De corriente continua, por supuesto, ¿ya? Y de amperaje superior al exigido por el equipo. Eso es importante. Si tenemos un equipo que consume 10 amperes, no vamos a comprar una fuente que entregue 10 amperes, ¿ya? Porque siempre hay pérdida en todos los sistemas, ¿ya? Sea en ventilación, en hidráulica, en electricidad. En todo siempre hay pérdida, ¿ya? Se disipa de forma de calor, ya es por el efecto de rozamiento de la circulación de los electrones a través de los componentes electrónicos y las secciones de los cables. Por lo tanto, las que son de 10 ya tienen que ser de excelente calidad para que puedan entregar los 10. Pero a veces los equipos tienen también picos de consumo de amperaje. Entonces el equipo dice que consume 10 amperes, ¿ya? Pero en realidad cuando se pone en funcionamiento consume 11. 11 para el disparo y después se estabilizan 10. Por lo tanto, para que nuestra fuente no esté sobreexigida, ¿ya? O se exija siempre al límite, a la máxima capacidad, ¿ya? Es mejor que comprar una pasadito para que trabaje de forma holgada y de forma eficiente. En caso de que nuestros equipos tengan consumo de pico de amperaje, ¿ya? Siempre tener una fuente pasadita, ¿ya? En su capacidad. Entonces la 62 es la número D, todas las anteriores, de voltaje específico, de corriente continua y de amperaje superior al exigido por el equipo. Ok, se acaba de finalizar la sección B1 de este reglamento. ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos 47 minutos. Nos vamos a ir ahora a la sección B2. Cuestionario de electrónica para optar a licencia de categoría aspirante. Definamos como emisión electrónica A. Letra A es la correcta. La emisión de los electrones de filamento o cátodo o placa. Cátodo a placa, perdón. Esa es la respuesta correcta de la pregunta 1. Pregunta 2. La comunicación por banda lateral única se transmite por medio de, letra C la correcta, una banda lateral. Pregunta número 3. Un transmisor de telegrafía es un dispositivo que transmite portadora modulada. 4. Los tres tipos básicos de transmisión son más empleados por los radioaficionados. Los tres tipos básicos de transmisión más empleados por los radioaficionados son, letra D, banda lateral única, telegrafía y modulación de frecuencia. 5. El diodo sirve como, aquí está, rectificador. El amplificador de radiofrecuencia amplifica las señales de radiofrecuencia. ¿Ya? Un amplificador, la redundancia amplifica. O sea, ¿qué quiere decir? Amplificar aumenta. ¿Ya? Letra C es la correcta. Entonces, número 7. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio libre es, letra B, aproximadamente igual a la velocidad de la luz. ¿Okay? Entonces cuando nosotros estamos modulando con nuestra radio, haciendo una transmisión, esa radiofrecuencia que se transmite a través de ondas en el espacio-tiempo, digamos, tiene la velocidad aproximadamente igual
a la velocidad de la luz. Toda corriente alterna que posea una frecuencia superior a 10 kHz se puede irradiar al espacio siempre que, letra D, sea conectada a una antena. ¿Ya? Si no tenemos antena, no vamos a llegar muy lejos, muchachos. 9. ¿Qué es longitud de onda? La longitud de onda es la distancia que recorre la onda en el tiempo que dura el ciclo. ¿Ok? De hecho, yo tengo otro canal en YouTube, ¿ya? Donde hablo sobre qué son las ondas, ¿ya? Así que también les voy a dejar el link aquí abajito para que lo puedan ver, como para tener una idea de qué son las ondas, ¿ya? La longitud, el periodo, la cresta de una onda. Sigamos entonces. Número 10. Las propiedades más importantes de una antena son, letra C, ganancia y directividad. 11. Al instalar una antena debemos preocuparnos que, letra D, haya una buena adaptación de impedancia con el cable de alimentación. Número 12. Para calcular el largo de una antena de media onda, si la frecuencia se mide en megahercios, se emplea la fórmula C. 142,5 dividido aquí en la frecuencia y nos va a indicar la cantidad de metros, es igual a metros. ¿Ok? Y la pregunta anterior, cuando hablábamos de instalar una antena, debemos preocuparnos que haya una buena adaptación de impedancia en el cable de alimentación. Todos los transmisores actuales, valga la redundancia actualmente, tienen una salida de 50 ohms. ¿Ya? Entonces lo ideal es siempre utilizar cable coaxial, ya, independiente la calidad, o sea, mientras mejor calidad tenga mejor, pero cada uno ahí tiene que ver a las cosas que puede acceder, pero independientemente de la calidad del cable, este sí o sí tiene que ser de 50 ohms. ¿Ya? Y hay que calibrar la antena, no solamente se mide el arroz de una antena, eso no quiere decir que su capacitancia y su inductancia esté al 100% bien, ¿ya? Pero ya es un valor que nos acerca un poco a la realidad. Pero es importantísimo que los cables sean de 50 ohms. Número 13. Una antena de media onda para 40 metros tiene un largo aproximado de 20 metros. Sigamos entonces. Número 14. Una antena vertical irradia. ¿Están dando esto? Sí. Una antena vertical irradia, letra C, de forma omnidireccional. 15. Una antena de media onda B invertida para 7100 kHz tendrá un largo físico aproximado de, letra A, 19,95 metros. Yo aquí tengo también dentro de este mismo canal, Mundo Radio Aficionado, una confección, dos videos de confección de antenas para la banda 40 metros, que es la banda de los 7, ¿ya? Para los 7100 Hz, esa es la medida aproximada, 19,95, está bastante bien calculada. Aquí explico cómo hacer una
una antena para 40 metros, una doble bazooka y también un dipolo convencional. También hay otro video sobre centros de antena. Se los dejo también en la descripción de este video. 16. Un filtro pasa bajo ofrece alta resistencia a señales de alta frecuencia. Continuamos. Un filtro para alto ofrece alta resistencia a señales de baja frecuencia. ¿Ya? Entonces el filtro para alto, ya resistencia a señales bajas, y un filtro para bajo, ya al ver. ¿Ok? 18. Un filtro pasa bajo atenúa las señales altas. 19. Un filtro pasa alto atenúa las señales bajas. Un filtro pasa banda atenúa las señales que están fuera del rango deseado. 21. VHF corresponde al siguiente rango de frecuencia en megahertz. Letra B, de los 30 a 300. La atmósfera se subdivide en las siguientes capas. La C: estratosfera, troposfera e ionosfera. 23. El desvanecimiento o fading en HF es principalmente de origen ionosférico. 24. Ionosfera es capas ionizadas superiores de la atmósfera. Pregunta número 25. ¿Qué papel cumple la ionosfera en la propagación de la señal? Letra B. Actúa como un espejo para las señales recibidas a gran distancia. 26. En la modulación de amplitud, la señal de radiofrecuencia permanentemente recibe el nombre de portadora. Una antena móvil de cuarto de onda para 144 MHz tendrá un largo físico aproximado de 49 centímetros. 28. Una antena móvil de cuarto de onda para 144 MHz tiene una ganancia en decibeles de, letra D la correcta, no tiene ganancia. 29. Una antena móvil de 5 octavos de onda para 144 MHz tiene una ganancia aproximada de, letra B, 3 decibeles. Por eso es que es mucho mejor la antena 5 octavos para nuestro vehículo. El único problema está en que cuando estamos en espacios reducidos para guardar el auto, digamos en el porche, en el garage, digamos o cuando vamos a alguna
multitienda y hay que estacionarse en los subterráneos. De hecho, a mí me pasó una anécdota que con la 5 octavos se me olvidó bajarla y golpeé unos tubos fluorescentes. Parecían verdaderas bombas ahí cuando le pegué con el látigo. Es el único detalle, pues son muy largas, entonces a veces uno golpea cosas. Así que por eso también es más práctico una de 1/4 de onda, pero no tiene ganancia. Por eso la 5 octavos la supera con creces. Número 30. Una onda que tenga una longitud de 15 metros tendrá una frecuencia aproximada de, letra A, 21 MHz. (31) Los elementos básicos en una antena direccional son, letra A, el director, el irradiante y el reflector. Número 32. ¿Qué fórmula se usa para calcular la resistencia en un circuito? Letra D. Resistencia es igual a voltaje dividido por la corriente. Esa es la fórmula. Número 33 y última de la sección B2. ¿Qué tipo de corriente entrega una fuente de poder típica usada en transceptores? Número 33 y última de la sección B2 es la letra C, continua. Corriente continua o corriente directa. Y ahí hemos finalizado la sección B2. Y nos queda la sección, muchachos, B3 que analizar y finalizamos el apéndice técnico para la categoría aspirante. Vamos por ella entonces. Y dice así: ¿qué se usa como ayuda para la correcta identificación de la estación en fonía? Letra C. Alfabeto fonético internacional. Recuerden que se los voy a dejar ahí abajo en el link de un video específico que habla de esto, que está dentro del curso de telegrafía que estamos llevando a cabo en Mundo Radioaficionado. 2. ¿Cuál es el estándar internacional para la letra A? C. Alfa. Número 3. ¿Cuál es el estándar internacional para la letra B? Esa es la respuesta A. Bravo. ¿Cuál es el estándar internacional para la letra D? Ese es Delta. ¿Cuál es el estándar internacional para la letra E? Eco. ¿Cuál es la forma correcta de hacer un llamado general en fonía? ¿Cuál es la forma correcta de hacer un llamado general en fonía? Es la letra D. Decir CQ 3 veces seguido de esta es y deletrear tu señal de llamada 3 veces. ¿Ya? Entonces, CQ, 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 D, Charlie Delta 4, Romeo Eco Yankee, Charlie Delta 4, Romeo Eco Yankee, Charlie Delta 4, Romeo Eco Yankee. Número 7. ¿Qué es lo que se debe hacer antes de transmitir en cualquier frecuencia? Letra C. Escuchar
hasta estar seguro de que no hay nadie más usando la frecuencia. 8. Si la propagación cambia durante un contacto y te das cuenta de que se incrementa una interferencia proveniente de otra actividad en la misma frecuencia, ¿qué deberías hacer? Letra C. Mover tu contacto a otra frecuencia. ¿Ok? Por ejemplo, si uno está en 40 metros y está hablando con un corresponsal de un sector y de repente empiezan a llegar otras estaciones porque la banda se abre, empiezan a interferir tu comunicado, lo que hay que hacer es pedirle a él que se desplace a una frecuencia más alta o más baja donde esté libre, ¿ya? Para evitar que se haga ahí una mezcolanza de transmisiones. 9. ¿Qué es un plan de banda? Letra D. Una guía para utilizar diferentes modos de operación dentro de una banda de aficionados. Número 10. Antes de transmitir, lo primero que debes hacer es, letra C, escuchar cuidadosamente para asegurarte que no interrumpes un comunicado en curso. ¿Ya? No me pregunté esta vez. 11. ¿Cuál es el significado de la señal CQ? Letra D es la correcta. Llamado a cualquier estación. Por eso aquí dicen también llamado general. Ya, por si está llamando a cualquier estación. Número 12. ¿Cuál es el significado de la señal K o la señal kilo? Letra C. Por favor, conteste cualquier estación. La señal kilo se utiliza en telegrafía, muchachos. Eso lo vamos a ver dentro del curso de telegrafía. Cuando uno hace un contacto en telegrafía, primero hace un llamado CQ, ya, 3 CQ, ya, 3 veces la señal distintiva, y uno tiene que colocar AR, ya, que es un código AR, ya, en telegrafía específicamente. Y cuando te contesta el corresponsal y ya hay alguien que, digamos, está hablando contigo, cada vez que uno pasa el cambio, ya, coloca la letra K para el cambio en telegrafía. Y cuando uno pasa el cambio con la letra K, quiere decir que está libre de contestar cualquier estación aparte del corresponsal que uno ya tiene. O sea, uno puede invitar a la rueda a cualquier otra estación. Y si uno colocase KN, quiere decir que exclusivamente uno quiere la respuesta de esa estación y que no interfiera ninguna otra. ¿Ya? Entonces, se puede dar varias interpretaciones. Pero para efectos de este reglamento, letra K es por favor conteste cualquier estación. 13. ¿Qué significa el término DX? Letra B. Estación distante. ¿Ya? Por eso vamos a hacer DX, o sea, con estaciones que estén lejanas. ¿Cuál es el significado del término 73? Letra C. Saludos cordiales. 15. ¿Qué es un reporte RST? También tenemos un video del código RST, así que se los voy a dejar ahí en el link para que ustedes sepan qué es lo que es el código RST a mayor profundidad, porque se utiliza mucho tanto en fonía como en telegrafía. Esa es una manera de escribir abreviadamente la recepción de una señal. Número 16. ¿Qué significa tu reporte de señal es un 5-7? Letra C, quiere decir que tu señal es perfectamente legible con una fuerza moderada. Eso equivale a un 5-7, por eso vayan y vean el video que les voy a dejar ahí del código RST, para que entiendan a profundidad qué significa cada número. En este caso, el 5-7 significa perfectamente legible con fuerza moderada. Número 17. ¿Cuál es el significado de tu reporte de señal es un 3-3?
¿Qué quiere decir? Que tu señal es legible con bastante dificultad y débil de fuerza. Legible con dificultad y débil de fuerza. 18. ¿Cuál es el significado de tu reporte? ¿Es un 5.9 más 20 decibeles? Letra A. Que tu señal es perfectamente legible con una fuerza de 20 decibeles sobre S9, ya, sobre el S-meter. Los S-meter marcan hasta ¿cómo se llama? Hasta 9. Después de eso comienzan a superar ahí más 5, más 10, más 20, hasta más 60 decibeles más o menos, que eso es lo que marcan la mayoría de los S-meter. Pero todo eso lo van a ver ahí en el video del código RCT. ¿Cuál es el significado de tu reporte de señales 1.1? ¿Qué quiere decir? Que tu señal 1.1. Letra C es la correcta. Que tu señal es ilegible y casi imperceptible. O sea que estás escuchando al corresponsal, pero en condiciones extremadamente malas. Que tu señal es ilegible y casi imperceptible. ¿Ok? Y ahí dimos por finalizado la sección B3 ya del apéndice para sacar categoría aspirante. ¿Ok? Aquí está la respuesta correcta. Y yo también les voy a dejar ahí en el link este apéndice para que también lo puedan descargar y imprimirlo si ustedes estiman conveniente. ¿Ya? Lo ideal es que aprovechen de utilizar este videito, así se ahorran imprimir este apéndice y también en utilizar hojas y cuidar el medio ambiente. Así que eso es, espero haberles ayudado. Muchachos, por favor, compartan estos videos, ¿ya? Compártanlos para que los que quieran aprender y sacar su licencia de radioaficionado por primera vez tengan acceso a esta información, ¿ya? Anteriormente subí la parte del reglamento, que es general para todas las categorías. También compártanlo. Yo les comento que ninguno de mis videos está monetizado. La finalidad mía no es, digamos, obtener recursos a través de estos videos, sino que la finalidad mía es poder compartir conocimiento, poder ayudar a la comunidad de radioaficionados y tener la ayuda que yo en su momento no tuve, ¿ya? Me costó mucho poder llegar a ser radioaficionado en la primera instancia, ¿ya? Porque lo comenté creo en un video anterior, no sabía qué hacer, no sabía con quién hablar, no sabía con quién dirigirme, cuáles eran los pasos a seguir, tenía muy poca noción de lo que era la radioafición, hasta que por milagro a través de un video pude contactarme con un radioaficionado que me ayudó bastante, ¿ya? Así que muchachos, insisto nuevamente, compartan estos videos, compartan el curso de telegrafía, ya las temáticas de fuentes de poder, de confección de antenas, ahí va a haber mucha información de las cuales se puede sacar en provecho y bueno, me dejan todas sus dudas, todos sus comentarios abajito ahí, yo los voy a ir leyendo y vamos a ir haciendo más videos con la información que ustedes requieran y así yo también me siento motivado con los likes que me dan para poder continuar con este lindo proyecto. Así que bueno, esperamos con el paso del tiempo obviamente seguir subiendo material de calidad. Una vez que terminemos esto de los apéndices para las diferentes categorías, nos vamos a saltar de lleno a todo lo que es instalación de paneles solares, cálculo de consumo de batería para nuestro jack de radio. ¿Ok? Así que eso es todo por este video. Un poquito largo, pero así es el apéndice para la categoría aspirante. Eso es todo entonces, amigos. Nos vemos en el siguiente video en la categoría novicio. Se despide cordialmente. O sea, 7-3 para ustedes. Charlie Delta 4,
Romeo Eco Yankee.